son vemos que, por ejemplo, siguiendo con los temas, hoy nos toca la que denomina caracteres estadísticos. Algunos antenas que algunos escriban en su cuaderno. Así se empezó, disculpen por la molestia. Hay que tener encendidas las cámaras, por favor. Enciendan toda su cámara y empezamos con el tema de hoy, como el carácter estadístico. Ese es el título de hoy. Todos me explican claramente. No, bueno, está bien. Para mí lo importante es que tengan, estén apuntando y estén atentos a la clase. Nos podemos encontrar en las bancas, en las piedras, entonces, empezando con el tema de hoy, la estadística se denominan dos elementos importantes para analizar, que serían estos caracteres. Estos dos caracteres se denominan como cualitativos y cuantitativos. Apunten ahí que los dos caracteres principales de la estadística son los cualitativos. Entonces, se ve claramente la presentación. Mayor cantidad de vertebrados. Aquí, por ejemplo, tenemos esponjas, tenemos estrellas de mar, tenemos quilnos y tenemos, por ejemplo, ¿pueden hablar o hablar en el chat? Entonces, aquí tenemos unos caracoles. Sí, dígame, Claudia. La pregunta es si se mira claramente la presentación. Sí, profe, sí se mira. Siguiendo con el tema, en la estadística hay dos caracteres importantes, que son los cuantitativos y cuantitativos. Los cualitativos siempre se definen en el registro de las cualidades. Las cualidades pueden ser colores o aspectos principales, ya que siempre vamos a estar analizando individuos. A veces nos interesa puntos de vista de ellos. Entonces los cualitativos son palabras, no sé, el conjunto de elementos. Ahora los cuantitativos, los que se pueden medir o definir por un valor numérico. Estos dos puntos importantes son importantes en la estadística. Entonces me gustaría que lo tuvieran siempre en su cuenta. Ahora el siguiente punto sería serían las discretas. La máquina me va algo lento, entonces para que yo vea si ustedes entonces vamos a hacerlo un poquito más dinámico, no tanto con las diapositivas, porque la máquina me está yendo algo lento. En las características cualitativas, como recalcando, son características cuando nosotros pedimos un estudio sobre el color favorito de unas personas. Después, en las cuantitativas, son para contar. Entonces, estas siempre tienen números definidos. Para que tengan una idea, se dividen en dos estadísticas, que son las discretas y continuas.
vamos a escribir ya que de los animales que podrían coordinar. Y aquí entonces vamos a clasificar o vamos a dibujar. voy a apuntar aquí ahora las discretas. Empezamos con eso, con las discretas. Las discretas pueden ser todo número entero. Todo número entero. ¿Alguien sabe, se recuerda de los números enteros? ¿Cuáles son? Pueden escribir aquí. ¿Cuál? Un ejemplo de un número entero. Ese pertenece al número, al conjunto de los números enteros. Y también, entonces, todas las discretas pertenecen a los números enteros. Entonces, como definición, la discreta es todo número entero. Ahora comenzamos con las continuas. Entonces, esos son, ¿verdad? El primero a veces de esta. Con las continuas. Son esponjas. Las esponjas. En la humanidad, después de los números naturales, negativos y enteros, porque así va la secuencia, los números enteros, después de ellos, empezaron a existir intervalos entre ellos. Aquí en la estadística lo conocen como rangos, pero no vamos a profundizar mucho en ese tema, porque ahorita nos interesa definir qué son las continuas. Las continuas pueden tener un finito de números entre los enteros. ¿Y cuál de la condición? Son los decimales. El 80, 45, todo decimal entra en la definición de continuas. ¿En dónde podemos encontrar las continuas? En toda investigación sobre medidas. Esto influye mucho en las ingenierías. En las ingenierías siempre se va a tener unos registros milimétricos de aparatos o conteo de eficiencia. Entonces, eso influye mucho en ese tipo de investigaciones. Muchas funcionan en las ingenierías y también en la administración de empresas o toda ciencia relacionada a la economía. Son dos grandes ciencias que siempre van a estar presentes con las continuas. Entonces, toda continua pertenece el esqueleto externo a los números reales. Vamos a tener ya Estas son las continuas. Vamos a verificar desde la parte continuando con los temas, vamos a empezar a definir unas tablas. ¿Se me escucha todavía bien? No sé si la máquina micrófono, sí. No, siempre de la página 93 a la página 100. Ya apuntaron en su cuaderno discretas, que es todo número entero, y las continuas, todo número decimal. Ahora empezamos con una pequeña recolección de datos. Vamos a hacer
para que sea algo dinámico. En el chat, ya que muchos no hablan, escriban su número. Escriban, ¿verdad? Todos escriban, ¿verdad? En como se llama en estas páginas. Por ejemplo, vamos a Ahí está su activo, está Emily y Ashley, no sé si están mal, no me regañes. Esa, ahorita hoy voy a enseñar la página Alexander es experto. la página que estábamos diciendo, ahora era la página, era la página 82 que de Chávez. Esta la voy a enseñar hoy, ¿verdad? Para que entiendan. Nadie más está en clase. Hacer. La página lo que es a la página 101. La voy a editar la otra semana, así no se espacio. Solo estoy pidiendo su edad. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. En la estadística, las tablas sirven para ser organizados. Entonces, vamos a hablar, ¿verdad? Y como ahorita hicimos un estudio, ya que los otros no están presentes, vamos a tomar con ustedes 3 como una muestra. Ciclo de vida, ¿verdad? Es nacer, Digamos, si los otros compañeros estuvieran presentes, el conjunto hubiera sido el siguiente. Suponiendo, ya tenemos 3 datos confirmados. Que son series, coma 16, y como va tendiendo esto a este número, vamos a escribir que los otros compañeros tenían también 16 y también 17. Porque en la clase somos 6. Entonces, el ciclo de vida, ¿verdad? Es hay 6 datos. Pero los compañeros no han dicho nada. O sea que la vida, Entonces, bueno, a tener en cuenta eso. sí. En la recolección de datos, entonces lo resumimos en una tabla. En la tabla escribimos edad, que es ahora se disposición de periodo árbol, Pero nos podemos identificar por eso. La edad de su cabeza es ancha. Entonces, así puedo reconocer un lenguaje de un país. Se parece mucho con los necesitos que son también. Muy bien. Y la cola no es la leche. La recolección de datos nos dio esto. Sí, bajas y viven 16, 15, 16. Y esto fue un cálculo mío, pero digamos que la población fue esta. Ahora, en la tabla, ya que como les dije, es una parte ordenada. Entonces necesitaríamos solo definir es que en este caso 16 y 17. Vamos entonces a notar que comienza esta tablita, como vemos aquí en el título, ya lo definí como la edad de los estudiantes de estadística 2. Vamos a conocer lo que es la frecuencia.
personas que le van a... En la estadística existen varias frecuencias, pero vamos a realizar solo la frecuencia absoluta. ¿Cuánto va? Ya, En la estadística, la frecuencia no es más ni menos que hacer un conteo. Voy a hacer el primero, en este caso son 4 que tienen 16 años de este conjunto. ¿Cuántos de 17 hay en ese conjunto? Entonces, ese va a ser el ciclo de vida. No sé si se me está entendiendo. En cambio, el ciclo de vida, Así de que voy muy rápido. es... Entonces, ¿cuántos 17 hay en este conjunto? Yo ya conté los 16. ¿Cuántos hay? 17 años. Los huevos de los insectos se colocan por ejemplo, las de mariposa, por ejemplo, las deja prendidas en una hoja y ahí va de vuelta. Creo que soy muy rápido. Es que las diapositivas me ayudan para no irme tan rápido. Definamos que en la estadística hay frecuencias. Entonces, No, ahorita vamos a ir algo lento porque me dijeron que los de quinto de diseño no han recibido clases de estadística, entonces sería, y también Alison se acaba de cambiar a virtual. Solo 2 de mi clase son los 2 que están, si saben los temas, por eso estoy repasando. En la estadística existen varias frecuencias, pero la que vamos a ver es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Ah, ¿sí recibiste las clases en presencial? Ahora están viendo la pantalla en negro todavía. Sí, Alexander, ¿me puedes decir algo? Sí. Es que a mí me dijeron, yo estoy dándole desde el inicio porque me dijeron, todavía no tenía los conocimientos, era para unos era un repaso y para otros era ya los conceptos básicos de la estadística. Retomando esto, entonces ya saben sacar la frecuencia absoluta de esta tabla. ¿Va? La frecuencia absoluta es un símbolo y vamos a es la F minúscula. Esto lo que voy a escribir en el chat sería bueno que lo apuntes. Que la frecuencia absoluta y su simbología es la F minúscula. Va, pero ¿qué es la frecuencia absoluta? Es no, la suma de todo no. Está bien en la suma. Es la de datos
En este caso, el conjunto nos dice que éramos todos los de 16, 17, 16, 6, 7 años cada uno. Entonces, la frecuencia solo es un conteo de cuántos 16 hay en el conjunto. Entonces, de 17, ¿cuántos hay? De este conjunto, ¿cuántos de 17 hay? Exacto. Hay 2. Entonces, en la frecuencia, colocamos el 2. Después, ya en esta casilla de aquí abajo, pues, aquí hay un, ¿cómo se llama? Se le coloca una sumatoria. Vamos a decir, insertar. Solamente tengo una pregunta. Pues entonces sí entendimos a Ferrari. ¿Ya? Pero bien, también puede ser con un nombre. Vamos a tener Carlos, ¿sí? Carlos. La simbología de ¿Y ya con Carlos? de una sumatoria es como una M, pero al revés. Quiero que sé que sí me debería dejar. Aquí está, en símbolos. Los demás miran así. Ecuaciones. Es este símbolo. Puede ser el. Entonces estamos metiendo los familias institucionales. ¿Qué quiere decir ahí? Muy bien, Ale, muy bien. Carlos, ¿qué? Sí, de Carlos. ¿Tienes muy bien? Sí, tenemos también lo podemos hacer de personas. Entonces, nos vamos a explicar el periodo. ¿Qué tal, Juan? Ya. Esta es el símbolo de sumatoria. Esta se coloca aquí en la tablita, de este lado abajo, y se va a sumar estos datos, que serían 6. Hemos tenido 6 datos. Entonces, esa parte ya la sabían. Ya. Sí. Ese es el símbolo de sumatoria. ¿Y puedo ver el cuaderno? Después les enseñaron la frecuencia acumulada. Creo que les dijo así, ¿ah? La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada en el primero es copiar y sumarle 0. Pero la suma de un número con 0 es 0. Entonces, se tiene que, en la siguiente columna, se tiene que copiar y sumar
lo de arriba, que es 4. Y el resultado es 6. Y aquí puedo hacer esto. Esa es la frecuencia acumulada. ¿Sabían de la frecuencia acumulada? Sí. Después viene la frecuencia relativa. La fórmula de la frecuencia relativa, ¿alguien se la sabe? Creo que es muy difícil escribirla mejor. Es así. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia menos N. Aquí, en la estadística, se le escribe en mayúscula. ¿Y cuál es N? Disculpe. ¿Cuál es N mayúscula? Es esto. Es la sumatoria. N es igual a la sumatoria. Entonces, teniendo esta fórmula, diríamos que la frecuencia es igual a la frecuencia absoluta dividido 6. Después, aquí sería la frecuencia absoluta de 17 es 2 dividido 6. Ese pedazo les enseñó. ¿Sí? Después, en esto, yo aquí en presencial, ya casi vamos a terminar. Bueno, aquí en presencial, después de esto, puede venir la frecuencia relativa acumulada, pero ya sabemos que es simplemente tomar el primero y en la siguiente sumarle el segundo, y esto me va a dar 1 en la frecuencia relativa acumulada. Pero creo que en esta les puso primero el promedio. Él lo definió así. No sé si estoy bien, ¿no? El porcentaje. Sí, el porcentaje solo era tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Esto sería 0.76 por 100. Y eso daría la medida de 0. Una forma visual y fácil de ver es simplemente quitarle el 0 y correr 2 dígitos de acá. Entonces, este sería el 3%. Ese sería el porcentaje. Por hoy vamos a dejar así. Entonces, si todo ya sabe, entonces voy a planificar la otra clase con los conocimientos que ya saben y vamos a desarrollar otro tema. Porque como les decía, a mí me informaron que tenía que empezar desde cero en esta clase. Entonces, ¿alguien tiene una duda de estadística antes que empecemos a nuevos temas? Así, lo que vieron. Está bien. Alison y Alexander, ya que fueron los únicos que estuvieron en clase. Disculpe. Ok. Todo claro. Entonces, en la siguiente clase vamos a empezar con un tema nuevo. Porque yo pensaba que no tenían la base. Bueno, ya se pueden desconectar y nos miramos en lunes.